Salmos capítulo 121, versículo 4, dice: He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y el capítulo 122, versículo 6 dice: Pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Te voy a decir algunos puntos por qué tenemos que orar por Israel. Hay muchas razones, hay mucha información que nos da la Torah, que nos da la Biblia. Pero el que tú ores es importante. ¿Cuántos han escuchado hablar de la cúpula que hay allá en Israel? Es una cúpula que llegan los misiles y otros misiles salen y los que desbaratan. ¿Sí has escuchado hablar de esa cúpula? Y curiosamente creo que es el único nación en el mundo que tiene eso. ¿Sí? Entonces lo que te voy a enseñar no nada más es a favor del pueblo de Israel, sino que también Dios pone una cúpula en tu vida espiritual y te metan pensamientos malignos o satánicos. Sencillamente es a través de tres cosas, y eso como para darte un ejemplo. Tú pones una cúpula en tu mente. Número uno, cuando tus palabras empiezan a estar, son palabras que son de la Torah, o sea, son bíblicas. Hablas palabras de la Biblia. Tus pensamientos, ya hay pensamientos de la palabra de Dios en tu vida. Y tus acciones, que es obediencia, van de acuerdo a la palabra de Dios, lo que se le llama una mente renovada. Todo adversario en tu mente, cuando piensas de acuerdo a la palabra de Dios, hablas de acuerdo a la palabra de Dios, actúas de acuerdo a la palabra de Dios, comienzas a poner una cúpula en tu mente. Ya no hay pensamientos malignos o satánicos o demoníacos que entren a su antojo cuando quieren en tu mente. Ahora, ¿por qué te explico esto? Porque todo lo que hace Israel, todo lo que hay en Israel es paralelo en el mundo espiritual. Entonces, no, por ejemplo, en el mundo espiritual Israel es comparado con la luz, y toda obra de las tinieblas, como el terrorismo, el satanismo, la hechicería, como las tinieblas. ¿Estamos hasta ahí? Y te puedo hablar, hay un paralelismo en lo espiritual. Entonces, si tú elevas una oración cada día a favor de Israel, es como si tú mandaras luz y que ellos tuvieran más luz allá en la guerra. Si tú lees las escrituras y bendices a Israel, es como tú crearas luz para ese pueblo allá. Y al mismo tiempo, tú traes una protección espiritual a tu vida. Dice la Biblia, ¿por qué tenemos uno de los beneficios? ¿Por qué tenemos que orar por Israel o por Jerusalén? Génesis capítulo 12, versículo 2 y versículo 3 dice que Dios le habló a Abraham y le dijo a Abraham, dice: de ti saldrá una nación grande, dice, y te bendeciré, dice, y en ti serán benditas todas ¿qué? Las familias de la tierra. Entonces, en la nación de Israel y en la simiente del Mesías que vino a través de Israel, del pueblo judío, son benditas todas las familias ¿de qué? De la tierra. Otra razón está en Éxodo, para que tú si estás apuntando, en Éxodo capítulo 4, versículo 22, dice que el pueblo de Israel es el primogénito. Entonces, si hablamos de naciones, Israel es el primogénito, es la autoridad de todas las naciones, es la cabeza. Si hablamos, si lo ponemos como un ejemplo del cuerpo, él es la cabeza. Y si la cabeza es dañada, ¿el cuerpo qué? Va a ser dañado. Si el pueblo de Israel es dañado, las naciones van a ser dañadas. Y
cómo han sido dañadas siglos atrás o miles de años atrás. ¿Qué es lo que pasa? Cada que ha recibido un ataque el pueblo de Israel, lo primero que hacen es queman todos sus libros, toda la Torá. Quitan toda la cultura que Dios dio, no nada más para Israel, sino para el ser humano. Y el ser humano deja de tener dirección. Entonces, él es el primogénito. Si dañan al primogénito, todas las naciones empiezan a ser ¿qué? Afectadas. ¿Sí estamos hasta ahí? Otra razón, Juan capítulo 4, versículo 22, dice que porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Eso lo dijo el maestro. Hablando con la mujer samaritana, dijo: la salvación viene de los judíos. A través del pueblo judío, ellos se les ha encomendado que la salvación y la bendición y la manera de cómo un ser humano se acerque a Dios es a través de la cultura que Dios dio al pueblo de Israel. ¿Esto por qué? Así Dios lo fue estableciendo. Porque tenía que haber un modelo a seguir. Y a través de ese pueblo dice que vino el Mesías, porque el Mesías nunca fue cristiano, siempre fue judío. Siempre guardó Shabbat. Siempre festejó las fiestas que están en Levítico. Siempre guardó su cuerpo una alimentación kosher, de acuerdo a Levítico 11. Otro punto, y este sí te lo voy a leer, está en Romanos capítulo 3. Capítulo 3 de Romanos, versículo 1 y 2. ¿Por qué tenemos que estar orando por Israel? Capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Ahora el versículo 2 es el que me voy a enfocar. Mucho en todas maneras, primero ciertamente que se les ha sido confiada ¿qué? La palabra de Dios. A Israel fue el que se le confió, mira, este libro, la Torá. Él es el responsable de guardarla intacta. Por eso han querido destruir esa nación, han querido destruir esa lengua, han querido destruir esa cultura. Aunque por más de casi 2000 años quisieron destruirla y la desaparecieron como nación, en el año 47-48, ahorita no tengo bien el dato, después que Israel volvió a ser Estado, de muchos lugares de Europa, de Rusia, había muchos judíos que regresaron. ¿Y sabes qué? Todos traían, ¿qué crees? Su Torá en hebreo. Ya no hablaban quizás el mismo idioma, pero sí traían su Torá en hebreo. Mira, guardada con punto y coma, porque a ellos se les ¿qué? Se les encargó mantener este libro intacto desde acuerdo a la perspectiva original de Dios. Por eso en cada persecución, en cada ataque que tenía Israel, lo primero que hace el diablo es quemar todos los libros hebreos, destruir toda la cultura hebrea, que el séptimo día ya no sea el Shabbat, sino ahora sea el domingo, y todas las fiestas. No sé si me estoy explicando. Entonces, por eso es una de las razones que hay tanto ataque contra el pueblo de Israel.